Shalom y muchas bendiciones. En este estudio estaremos escudriñando el capítulo 12 del libro de Romanos. Y como ustedes podrán recordar, lo que estamos haciendo es poder entender cuál es el mensaje que Adonai le entrega a el pueblo de Israel que está disperso, que está en Roma, y con un mensaje muy claro: cómo permanecer en santidad dentro de la cultura más pagana del Imperio Romano. Y eso es algo que hoy es tan importante. Por eso vamos a aprender específicamente qué entendemos por culto racional y muchos conceptos que son muy importantes. Pablo nos dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Esto es algo que hemos escuchado mucho. Debemos renovar nuestro entendimiento. De hecho, en este canal hay una serie de estudios que se llaman así. Pero ¿cómo lo hacemos? Estudiando la Escritura. Y una de las cosas que debemos entender es que, como digo en todos los videos, el contexto es trascendental. Pablo estaba hablando a un receptor que tiene muy presente los sacrificios animales. El pueblo judío durante siglos los estuvo practicando. Por lo tanto, los judaizantes, los verdaderos judaizantes, le estaban enseñando al pueblo de Israel, a las ovejas dispersas, que ellos tenían que ser parte de todos estos ritos. Pablo nos dice: no, tu vida debe ser un sacrificio de alabanza. Todo lo que tú eres tienes que entregárselo a Adonai. Por eso es que debemos darle a Él nuestro culto racional. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. La manera en la que vivíamos estaba mal y todo debe ser cambiado. Ya no se van a celebrar más sacrificios de animales, porque Yeshua es el sacrificio perfecto. Todo esto tú lo puedes profundizar en el libro de Hebreos. Ahí vas a encontrar muchísima más información y va a estar muy detallado y muy bien explicado cómo esto es así. Ahora no tengo tiempo de ahondar en todo esto, pero sí te invito a que puedas visitar los dos estudios que hay en este canal, donde hablamos del libro de Hebreos, parte 1 y parte 2. Y son realmente de mucha edificación. Este mensaje de presenta tu cuerpo como sacrificio vivo es lo que Pablo está dando como respuesta a la religión judía, a las sectas judías que estaban tratando de llevar a la gente de la casa de Israel hacia el judaísmo y lejos de Yeshua. Lo que pasa es que lo que hoy en día se conoce como judaísmo ortodoxo, en ese tiempo eran los fariseos. Y ellos malinterpretaban el siguiente versículo de Oseas. Oseas 2, capítulo 2, que dice: tomad con vosotros palabras y volveos allá y decidle: quita toda iniquidad y acéptanos bien, y ofreceremos fruto de nuestros labios. Lo que hace el judaísmo es que toman solamente la parte final de este versículo que dice: ofreceremos fruto de nuestros labios, y afirman que con sus rezos ellos pueden recrear virtualmente el templo, los sistemas de sacrificios, etcétera, etcétera, y de esa manera poder recuperar lo que en el Antiguo Testamento estaba establecido a través de rezos que se van repitiendo como van a palabrería. Pero el libro de Hebreos lo deja muy claro. Solamente podemos ser salvos a través del sacrificio redentor de Yeshua. Solo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros. Lo que nosotros debemos entregarle a Adonai es nuestro culto racional. Pero ojo, no cuadra acá la palabra inteligencia. No pienses que tu culto tiene que ser inteligente, porque no estamos hablando de inteligencia humana. Querer entender a Adonai, querer entender al Padre a través de la inteligencia humana es un error. Nadie lo puede hacer. Ahora, esto lo podemos ver bien en el idioma hebreo. La palabra que se utiliza acá para decir que debemos presentar nuestro culto racional, la palabra para racional es logiken. No sé si lo pronuncié bien, ¿ya? Y la raíz de la palabra es del griego, el 3050, lógicos. Déjame mostrarte aquí una pantalla. Dice: propiamente lógico por ser divinamente razonable, lo que es lógico para el Creador. Es decir, la lógica que funciona con el razonamiento divino, discernido por medio de la fe. O sea, el mismo diccionario Strong te dice que lo lógico que tú tienes que hacer para Adonai no es lógico acá, es lógico allá en lo alto. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Primera de Corintios 2, versículo 14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo que nosotros debemos hacer es seguir al Mesías Yeshua, no a través de nuestra inteligencia. Lo que para nuestra inteligencia es lógico, para el Eterno no. Y lo que es obvio y lógico para el Eterno, no para nosotros es locura, porque nuestra mente es
limitada. O sea, hermano, piense que usted con sus ojos solamente puede ver así un pedazo del espectro de luz que es enorme. Partiendo por ahí, piense que usted ya está limitado. Pero el Padre nos ha dado pistas, nos ha dado tesoros, joyas, como por ejemplo esto, cuando dice, preséntale tu culto racional, y es lógicos, tu culto lógicos. La palabra lógicos en griego viene de la palabra logos, y déjame mostrarte lo que significa en griego. Logos significa palabra, la expresión de una idea, un dicho. Logos se aplica principalmente al Mesías en Juan 1:1. La palabra eternamente preexistente que expresa los pensamientos del Padre a través del Espíritu. Nuestra vida, nuestro culto racional es cuando lo adoramos siguiendo el ejemplo del Logos, del Verbo, siguiendo el ejemplo de Yeshua, el Mesías, de la palabra creadora de Génesis 1, que cuando dice que en el principio fueron creadas todas las cosas, y dice que Elohim dijo, Vayomer, ese dijo, ¿quién es? ¿Quién es esa palabra creadora? Yeshua. También dice que no debemos conformarnos a este siglo. Y no es en el sentido de tolerancia. Bueno, yo te tolero, no me conformo, tú haz lo que tú quieras. No te conformes a este siglo, va más allá. La palabra en griego acá es schematizo, que viene de el sin, que es con, y schematizo, que es poseer una forma exterior. O sea, adoptar una forma exterior similar que refleja el mismo diseño interior. Conformarnos a este siglo, la palabra es no te vuelvas sistemáticamente cada vez más parecido al mundo. Tu realidad interior se tiene que reflejar en la realidad exterior, ¿sí? Por ejemplo, si tú utilizas tzitzit, es porque ya en tu vida tú tienes el recordatorio constante de que debes guardar la Torá. Por lo tanto, el tzitzit es solo el reflejo externo de una realidad interna. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Que tenemos todo lo externo, pero por dentro no somos verdaderos israelitas. O somos israelitas, pero nadie lo nota, porque no hay ninguna diferencia con el mundo de afuera. Seamos coherentes entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. O tratemos al máximo de serlo. Si aceptamos al mundo, vamos a ir cediendo. Vamos a ir cediendo un paso y finalmente nos vamos a desviar del verdadero camino. Debemos ser transformados por la palabra de Adonai en nuestra identidad. Es un cambio completo de cómo vivimos. La palabra en griego acá es metamorfo, que significa meta, cambio, después de haber estado con, y morfo, una forma cambiada en conformidad con la realidad interna. O sea, transformado después de haber estado con o transfigurado. Eso es lo que significa transfigurado, cuando tú eres transformado completamente porque estuviste con. Y aquí la palabra, el Strong no dice con quién, pero todos sabemos con quién. Con Yeshua. Pablo nos sigue diciendo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Elohim repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Mesías, y todos miembros los unos de los otros. Es importante que tengamos una correcta autoimagen. El enemigo va a intentar utilizar esto para debilitarnos, para separarnos, y lo hará de las siguientes maneras. Una forma es disminuyendo tu autoestima, disminuyendo tu autoconcepto. De esa manera tú no vas a atreverte a corregir al que esté mal. No vas a atreverte a defender lo que es correcto. Muchas veces decimos, ¿cómo yo le voy a decir algo? Yo no soy nadie, no soy nada más que un vil pecador. Y no decimos nada. Y eso está mal, porque si no decimos nada, la gente no cambia, no se corrige el error. Y la otra forma es elevar en exceso nuestra autoestima. Tanto que la soberbia nos ciega de la obra de Adonai y se enfría nuestro amor. La palabra dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es una advertencia. Déjame decirte algo, es muy probable que tú guardes la Torá, que seas una persona muy obediente, que ames mucho a Adonai, que te guste estudiar y por eso ves estos videos, pero ¿y qué? ¿Y eso en qué te hace superior al resto? Y a lo mejor tú tienes muchas cosas buenas, pero eso está malo. Déjame decirte algo, si tú al igual que yo vienes de una iglesia cristiana, cuando uno era cristiano uno creía que era superior al resto, del mundo, como le decía uno. Y uno se sentía superior. Yo, cuando niño, creía que era mejor que mis vecinos que no tenían una fe, que sus papás no lo llevaban a la iglesia. Y ahora podría pasarme lo mismo. Podría pasarme que yo me sienta mejor que todos los cristianos,
que los católicos, que los adventistas, que los mormones, bautistas, lo que sea. ¿Y eso qué ocurre? Que finalmente el amor se enfría y la soberbia trae engaño y condenación. Seamos humildes. Ahora, es importante recordar el contexto. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente podemos ver que la advertencia que Pablo hace es más para gente como nosotros que para gente que no es como nosotros. Porque los que estaban guardando Torá en ese tiempo eran el pueblo judío. Y ellos eran los que tenían una visión incorrecta de sí mismos, no el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba recién entrando. Eran los líderes religiosos de la época los que se enseñoreaban del cuerpo de Israel. Entonces, somos un cuerpo, tenemos distintos roles, algunos enseñan, otros ministran, otros oran, otros bendicen, otros hacen obras de caridad social, otros tienen el don musical, el don artístico. Somos un cuerpo, Adonai te va a usar como sea su perfecta voluntad. Pablo lo sigue desarrollando, dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Este pasaje nos recuerda mucho las parábolas de los talentos. ¿Qué nos recuerda esa parábola? ¿Qué nos enseña Yeshua con esa parábola? Que de todos nuestros dones se nos va a pedir cuenta. ¿Qué hicimos? Y no podemos conformarnos con tan solo, aquí están, los guardé, aquí lo tengo. No, ¿qué es eso? Hay que usarlos. ¿Qué estás haciendo con los tuyos? ¿Estás utilizándolos? Y es por eso que me gustaría mostrarles esta tablita como para que usted pueda comparar cómo está. Si su don es el de profecía, úselo en la medida de la fe. O sea, no sea parte de la verdad de la Escritura. Si es de servicio, ¿está sirviendo? Déjeme decirle algo. ¿Usted está sirviendo o se está conformando solamente con recibir? Con poner videos y aprender. Si usted tiene el don de enseñanza, enseña. ¿Comparte lo que recibe o sencillamente está solo aprendiendo? Si usted tiene que exhortar, ¿está exhortando? Y este es uno de los dones que más cuesta, porque es un don ingrato. La gente no agradece la exhortación. La gente se aleja del que te exhorta. La gente lo rechaza. Y esa es la persona que más debemos amar y más cerca nuestro debe estar, porque nos está corrigiendo, nos está enseñando a ser mejores. Si usted tiene el don de reparte, ¿lo hace con liberalidad o lo hace temerosamente? No, hermano, sea generoso. Si usted preside, si el Padre le ha dado la capacidad de liderazgo, ¿lo hace con solicitud o a regañadientes? Y si su don es el de la misericordia, ¿tiene alegría? ¿Hay una sonrisa en su rostro todo el tiempo? Esto es lo que hoy en día se conoce como criterio. O sea, es como... El criterio es lo que me demuestra, es como mi regla de oro, le digo a mis estudiantes, que me dice, esto es lo perfecto, qué tan cerca o qué tan lejos estoy de llegar ahí. Quería igual que pudiéramos ahondar un poquito, porque va a ser muy importante para el estudio que viene de Romanos 13, en el don de presidir, cuando dice el que preside. ¿Qué quiere decir el que preside? ¿Hay líderes en el pueblo de Adonai? Bueno, veamos. Al mirar aquí, vemos que la palabra griega es proistemi, que viene de la raíz pro, que significa antes, y la raíz istemi, que significa estar de pie, o sea, preestablecido. Se refiere a un carácter predefinido o bien establecido que proporciona un modelo para servir de orientación a otros, es decir, para predicar mediante el ejemplo. ¿Existen líderes? ¿En qué sentido? Sí, en el que predican con el ejemplo. Existe una persona que con su ejemplo de vida es un modelo a otro. El ejemplo que da de su servicio y su amor por Adonai y por la obra es un modelo a seguir. Ese es el que preside, ese es el líder, si lo quieres llamar así. Y obviamente el único líder que nosotros tenemos es Yeshua. Ese es nuestro modelo a seguir. O sea, cualquier otra persona debería ser como Pablo, que decía, síganme a mí porque yo sigo al Mesías. O sea, si hay algo en que usted me tiene que imitar, es en que yo sigo a Yeshua. Imíteme en eso y nada más. Pablo nos sigue diciendo, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a Adonai, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Déjame decirte algo, y esta es una verdad dura para nosotros, sobre todo para estas llamadas raíces hebreas. Es muy fácil entrar como a la vorágine del servicio
y de caer en la religiosidad, de hacer las cosas con cumplir. Sacamos las migas porque viene Pascua, el Pesaj, entonces andamos buscando levadura hasta en los ingredientes de los ingredientes de los ingredientes, pero nunca examinamos nuestro corazón. O nos preocupamos de que todo esté perfecto en Shabbat y resulta de que volvemos todo una tortura, porque nadie quiere estar en Shabbat con nosotros porque lo volvemos imposible. O tenemos toda la estética de israelita, pero ¿y el amor? ¿Dónde quedó? Todo debe ser por amor. Debe operar el espíritu de Yeshua en nosotros. Y Él hacía las cosas porque amaba a las personas y no por otro motivo. Por eso es que lo que hacemos tiene que ser con un estándar. La palabra estándar viene de estandarte. O sea, esa es tu meta, esa es tu bandera, tú vas para allá. Entonces, por eso quiero mostrarte otra tablita que preparé para que se vea ordenada la información. ¿Cuál es la dimensión en la que tú te mueves y cuál es tu estándar? Entonces acá tú tienes que hacer un autoexamen, tienes que evaluarte y tienes que decir, esa es la meta perfecta, ¿cómo estoy yo? Te voy a dar 4 opciones, muy bien, bien, mal o muy mal. Y tú evalúas. Por ejemplo, ¿eres diligente? ¿Cuál es tu estandarte en que tú no puedes ser perezoso? Si estás siendo perezoso, está muy mal. Si estás actuando con esfuerzo, muy bien. ¿Eres ferviente en el espíritu? Ahora, ¿cómo puedes ver tú que eres ferviente? Porque sirves al Señor. Estás cumpliendo con tu propósito. Estás haciendo lo que Adonai quiere que hagas. ¿Lo estás haciendo? Muy bien. ¿Eres gozoso? ¿Cómo se nota que eres gozoso? Porque tienes esperanza. Porque no eres de esas personas que pasa todo el día con miedo. Porque ve que el mundo está tan malo, entonces estás aterrorizado cavando un búnker debajo de tu casa. No, tienes esperanza. ¿Sufres? Ahora, ¿en qué? En tribulación. ¿Qué es tribulación? Es cuando Adonai te toma en sus manos, como si fueses una aceituna de un olivo, y te prensa y cae el aceite. Esa es la tribulación. Cuando las pruebas sacan lo mejor de ti y no lo peor. ¿Eres constante? ¿Pero constante en qué? En la oración. No en comer cosas ricas, no en ver películas. ¿Eres constante en la oración? Ahí se ve cómo estás. ¿Estás compartiendo lo que tienes? ¿Lo das? ¿Compartes? ¿Pero con quién? Con los santos. ¿Ves las necesidades de los santos y les compartes? Si es así, muy bien. ¿Practicas la hospitalidad? Oye, esto. Abrimos las puertas de nuestra casa. Somos capaces de abrir las puertas de nuestro corazón para el que lo necesita, para predicar, para amar. O en realidad nos cerramos porque nos creemos tan kadosh, tan santos, que no compartimos con el resto. Son demasiado paganos para nosotros. ¿Estás practicando la hospitalidad? Pablo nos dice, es importante todo esto. ¿Para estar en qué? En Shalom. Dice Pablo, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, están en paz con todos los hombres. Bueno, aquí la advertencia es clara. No es fácil vivir como pueblo. Yo sé, todos pensamos que ahora que conocíamos la Torá y que conocíamos esta verdad, iba a ser maravilloso porque todos íbamos a conocer la verdad y el descubrimiento de que somos Israel y nuestra identidad y que por lo tanto todos esos antiguos problemas que teníamos ya no iban a volver. Y nos dimos cuenta que no fue así, que hay diferencias de opinión, que hay choques de personalidad, de que hay tratos que todavía siguen obrando y gente que tomó esta verdad y ha hecho negocio con ella y la ha transformado en otra denominación y tantas cosas. Es cierto, no significa eso que debamos dejar de amarnos. Debemos amarnos cada vez más. La invitación acá es a estar unidos, es a estar unánimes, es a ser humildes, es a amarnos. No ser sabios en nuestra propia opinión, no ser altaneros, sino que tener la fortaleza de defender lo que la Escritura dice. Cambiar el yo opino por escrito está. Y defender la palabra de Adonai, defender la obra de Adonai en nosotros. Solo de esta manera lograremos decir, oye, yo bendigo al que me persigue. Yo estoy en paz con todos los que están a mi alrededor. Claro que no es fácil, pero debemos hacerlo. Sigue diciendo Pablo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Adonai. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nuestra naturaleza siempre tiende a lo malo. Nuestro primer instinto es la venganza. Cuando alguien nos hace algo malo, sentimos que tenemos la obligación, el derecho, o no sé, la necesidad de hacer algo. Pero esto es un círculo vicioso. Yo mato a alguien de tu familia, tú matarás 2. Entonces yo mataré 4 y tú matarás 8. Y así. Esas eran las eternas vendetas que ocurrían en la Edad Media en Europa. No.
Nuestro instinto es ese, pero no, está claro que eso está mal. Lo que debemos hacer es morir a nosotros mismos, es renunciar, es dejarlo todo en manos de Adonai. Él va a lograr tomar todo. Él va a lograr la verdadera justicia y Él va a transformar todo en un círculo virtuoso. Por eso Pablo nos dice, vence el mal con el bien. No debemos temer a la renuncia, debemos renunciar a tener las riendas de nuestra vida y sencillamente confiar en que Adonai está en control y que Él sabe lo que es mejor. Muchas gracias por habernos acompañado durante este video. Muchas gracias por haber visto esta enseñanza. Espero que Adonai te bendiga, que Él te guarde, que Él te acompañe y que siga obrando en la vida tuya, mía y de todos nosotros. Mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte del grupo de La Pequeña Manada y este ha sido un nuevo estudio del libro de Romanos. El próximo Shabbat, si Adonai lo permite, estaremos con el capítulo 13 y seguiremos avanzando. Gracias, hay un hermano que me ha pedido harto por el 14. ¿Cuándo llega el 14? Cada vez queda menos, espero llegar pronto. Y bueno, muchas bendiciones a todos, que Adonai les bendiga, les guarde y les acompañe. Shalom.